dicen si ya. Listo. Perfecto. Perfecto. Entonces, como les venía diciendo, este es el último webinar de un ciclo que armamos respecto a temas de datos. Y aquí quiero hacer en los anteriores dos, los que nos acompañaron, genial. Los que no pueden ver los videos enteros acá en YouTube. Pero sin embargo, sí voy a hacer, digamos, énfasis un poco en lo que vimos. Veíamos en ese primer webinar un tema de democratización y alfabetización de datos, porque consideramos que estas dos palabras es, digamos, la base de cualquier implementación, ya sea de inteligencia de negocios o inteligencia artificial, en cualquier empresa que se quiera hablar de transformación digital. Y aquí es importante recordar que dar acceso a los datos, ya sea en almacenes de datos o como visualizaciones muy bonitas o en productos especiales, no son o no constituyen democratización de datos como tal. La democratización de datos en sí es el proceso continuo que tiene que tener una organización, independientemente de los conocimientos técnicos que tengan, para trabajar con datos cómodamente. Que todos en la organización se sientan cómodos al hablar de ellos y todos tomen decisiones basadas en datos, ya sea con reportería o con otras herramientas que la inteligencia de negocios puede aportarnos. Y hacíamos mucho énfasis porque la democratización es un término demasiado grande, cubre muchos frentes, es un proceso estructural que literal puede cambiar una organización por completo. Hacíamos mucho énfasis en el tema de alfabetización, que es el tema, lo que hace énfasis la alfabetización es poder capacitar a los empleados y a las personas que están en la organización a entender los datos, que muchas veces asumimos que los reportes o los análisis que ejecutamos dentro de las organizaciones todos los entienden, pero realmente puede no ser así. Y en el segundo webinar ya veíamos cómo, teniendo esos parámetros claros, cómo la inteligencia de negocio se comportaba como una herramienta o se comporta como una herramienta para poder alcanzar esos primeros grados de democratización de datos. Cómo nos quitábamos algunos mitos de que inteligencia de negocios es simplemente hacer un reporte, cómo podíamos, que nos quitábamos otros mitos de cómo la inteligencia de negocios no puede ser vista solo como una persona que va a hacer unas actividades X, sino que es toda una actividad integral para que los datos de mi empresa empiecen a influenciar las decisiones a nivel gerencial y operativo. Entonces, estos dos webinars fueron los primeros dos que conformaron la serie de cómo hacer implementaciones de datos y cómo aplicarlas al tema de transformación digital, y es muy importante tenerlos en cuenta. En sí, lo que nosotros queremos es que ustedes entiendan que una implementación de democratización de datos, de empezar con estos temas de transformación digital en datos, tiene que llevar tres principios fundamentales. Uno es capacitar a los empleados para que todos se sientan cómodos haciendo preguntas y hablando sobre datos, ¿cierto? Independientemente de su rol y su nivel jerárquico, cada uno, digamos, apropiándose de lo que debe apropiarse. Dos, proporcionar las herramientas adecuadas para trabajar con ellos, es decir, tener departamentos o tener estructuras, planes estratégicos que hablen de inteligencia de negocios como una implementación continua que se debe hacer más allá de simplemente tener reportes o licencias. Y tres, ver todo el proceso de democratización como un proceso continuo que implica un cambio estructural, como lo decía ahorita, y que implica un cambio en la cultura organizacional, que este quizás es uno de los aspectos más difíciles que nosotros como empresa nos hemos afrontado a la hora de hacer consultoría, y es cambiar un poco el chip respecto a lo que se tiene preconcebido en análisis de datos y dejar de ver esto como una actividad que se puede hacer para mañana, hágame un reporte X y lo tengo en mi escritorio, a una actividad que es permanentemente ejecutada y que es continua y que es sujeta a mejoramiento continuo, como cualquier otro proceso dentro de la empresa, finanzas, ventas y demás. Entonces, teniendo eso claro y haciendo como ese repaso muy breve, porque todos estos temas da para hablar mucho rato, de lo que es democratización de datos y alfabetización de datos, porque son importantes y porque tenemos que repasarlos para poder hablar ya de inteligencia artificial. Y acá el concepto clave es que un proceso de transformación digital que conlleve inteligencia artificial debe tener en cuenta de manera muy honesta el grado de madurez respecto a estructuras de datos que tengan las empresas, que tengan sus empresas. Es decir, qué tan avanzado estamos en procesos organizacionales de democratización de datos en la organización para poder hablar siquiera de implementar inteligencia artificial.
Esto es muy, muy importante porque, como ven acá, en un estudio que se hizo en el 2019 por Tech Republic, el 85% de los proyectos de inteligencia artificial anunciaban, digamos, grandes gerentes en Norteamérica, no lograban entregar el valor prometido. Y es porque muchas veces todo este hype y toda esta, digamos, como ola de los últimos años de inteligencia artificial y de nuevos modelos y de implementaciones de empresas que, digamos, a uno le estallan la cabeza, nos hacen creer de que independientemente del estado de la organización, todos podemos implementarlo o que debemos implementarlo o que nos estamos quedando atrás por no hacerlo. Y tal vez sea cierto, pero es muy importante ser consciente de que hay que hacer una evaluación consciente y hay que hacer un diagnóstico primeramente de cómo estamos en madurez de datos para hablar de inteligencia artificial. Entonces, por eso era muy importante o es muy importante hablar de democratización y alfabetización, de que ustedes en sus organizaciones, al hacer una implementación de inteligencia artificial, tengan en cuenta que transversalmente debe haber un plan que se marque en la estrategia de la empresa para que todos tengan acceso a los datos, democratización de datos y haya un nivel de alfabetización suficientemente bueno para que esas implementaciones de inteligencia artificial pues cobren su sentido y no nos pase esto, ¿cierto? No logren, eh, sí logren entregar el valor que prometen y todo lo que vemos en las noticias que es súper guau, ¿cierto? Em, Aquí ya podemos continuar. Y además de eso, también son importantes el ver el tema de democratización y alfabetización de datos en el término de que la inteligencia artificial en los últimos años, ustedes han visto que toma más renombre y hoy en día podemos hablar de así como hace unos años veíamos que quien no tuviera una página web estaba totalmente atrasado, hoy en día quienes no tengan inteligencia de negocios y componentes de inteligencia artificial para hacer mejores sus procesos también se van relegando respecto al resto de empresas. Entonces, es demasiado importante y este gráfico lo tomamos de un estudio que hizo IBM en el 2021 sobre AI en las empresas. Ellos entrevistaron un conjunto de directivos en varias partes del mundo y digamos que las preguntas más importantes es preguntarles a ellos si consideraban que la inteligencia artificial era algo que se podía considerar a largo plazo y que era un approach o era un alcance necesario para tener éxito en los negocios a largo plazo. Y el 74% afirma que sí. Un 23% está, digamos, no está seguro y el 3% cree que no lo es, que simplemente puede ser un hype o un tema del momento. Sin embargo, podemos ver cómo de todas estas personas que son grandes directivos de Norteamérica, entrevistaron también de Reino Unido, de Australia, de la India, creen y son, digamos, fieles creyentes que implementar inteligencia artificial y hacer uso de esta tecnología para tener transformación digital es totalmente necesario y es algo que en el largo plazo va a marcar la diferencia. Listo. Entonces ya hemos visto hasta este punto de manera concreta los temas de democratización, alfabetización, por qué son importantes a la hora de implementar inteligencia artificial y por qué implementar inteligencia artificial en sí es muy importante en nuestras empresas. Pero sería muy bueno, y esta es la siguiente sección, que vayamos a los conceptos básicos y empecemos como a hablar en el mismo nivel, todos asegurándonos que sí entendemos los conceptos, ¿sí? Porque podemos hablar de transformación digital usando inteligencia artificial, pero si no tenemos claro qué es la inteligencia artificial o cómo se puede aplicar, pues va a ser muy complejo. Así ya tengamos planes de democratización de datos o de que todos estén alfabetizados en datos. Sigue siendo una tecnología que no es muy común verla en nuestros planes de estudio. Hasta ahorita, pues las universidades están empezando como a ingresar esto en pensums académicos. Entonces, la inteligencia artificial puede definirse como un mecanismo que lo que busca es incorporar inteligencia humana a las máquinas, ¿cierto? A través de una palabra clave que se llama algoritmo. Eh, Podemos pensar que la inteligencia artificial es sencillamente hacer que una máquina, un computador, un dispositivo tenga comportamiento o emule el comportamiento humano para ciertas tareas. La inteligencia artificial, aunque tiene un auge en los últimos años muy grande, viene hablándose desde los años 20, incluso pues anteriormente ya había algunos acercamientos hacia el término, y en los años 30, 40 fue el señor Alan Turing quien acuñó el término algoritmo y empezó a crear máquinas que eran capaces de procesar grandes cantidades de información y equiparar la inteligencia humana, incluso hacerla
mejor, hacerlo más rápido para hacer unos cálculos que se necesitaban en ese entonces. Él lo hizo en esa época para la Segunda Guerra Mundial y hay una película al respecto bastante interesante, pero que le da a uno, digamos, como esa visión general de dónde nació este cuento. Últimamente, en la última década, ha tenido mucha más fuerza porque la nueva generación de procesadores y lo que son las tarjetas gráficas han permitido que los algoritmos sean cada vez más complejos y puedan procesar más iteraciones por segundo. Entonces, digamos, se ha democratizado y ya no es solamente para aquellos que tengan megacomputadores, sino que podemos usarla nosotros en el día a día. Dentro de lo que es inteligencia artificial, se identifican dos subconjuntos que vamos a estarlos mencionando de aquí en adelante, y son Matching y Deep Learning, ¿cierto? Hay un tercero que es Reinforcement Learning, de ese no vamos a hablar mucho, pero pues también entran como dentro de ese conjunto de inteligencia artificial, que todo podría estar enmarcado dentro de ese gran conjunto que es ciencia de datos, donde está inteligencia de negocios y se comparten, digamos, otras ramas. El Machine Learning lo podemos ver como aprendizaje automático de las máquinas que implementan ya no solamente un algoritmo, sino una serie de algoritmos para ser capaces de tomar decisiones informadas basado en ese conocimiento que se les va ingresando, ¿cierto? Aquí algo que se me está olvidando decir, y es que normalmente el concepto de inteligencia artificial, si bien uno lo ve muy avanzado, el concepto en sí puede representar una serie de algoritmos con estamentos if, como si pasa esto, hace esto, si pasa esto otro, hace esto otro, y eso puede ser considerado inteligencia artificial. Muchas veces sale en los memes diciendo que no lo es, pero sí lo es. Bueno, volviendo al tema, el Machine Learning es como tomar algoritmos así un poco más sencillos y apilarlos para crear nuevos algoritmos más complejos que requieren de procesamientos mucho más grandes para tomar unos datos y con esos datos tomar decisiones informadas. Dentro del Machine Learning hay dos tipos, se parten, digamos, dos tipos de modelos, unos que son supervisados y otros que son no supervisados. Los supervisados son aquellos que hay que etiquetar los datos o tienen que tener, digamos, una persona ayudándole a categorizar las variables que conforman esos datos para que él pueda entender qué es lo que está leyendo. Los no supervisados son aquellos que buscan, sin esa intervención humana, encontrar cuáles son esas variables ideales para hacer un tipo de predicción. Y ya bajando esto, empezando a ver como en el tema aplicativo del día a día, los modelos de Machine Learning supervisados se utilizan mucho para tareas de regresión y clasificación, que son, digamos, las tareas más básicas que nosotros como empresa podemos empezar a aplicar. Tareas de regresión, es decir, tareas de tomar decisiones o hacer predicciones sobre datos que yo he analizado usando todos los algoritmos que tengo sobre variables continuas. Por ejemplo, temperatura, las ventas, nivel de inventario, no sé, gasto en una campaña de marketing. Entonces, basado en un histórico, con un modelo de Machine Learning supervisado, podemos darle las variables que conforman, por ejemplo, el precio de nuestro producto, el histórico, los 5 años y las ventas, y decirle a él que sea capaz de hacer una regresión para predecirnos los periodos siguientes, ¿sí? Y el no supervisado, perdón, y la clasificación ya manejan no variables continuas, sino variables eh, ordinales o digamos no continuas. Estas variables se pueden ya como, digamos, separar en estados, decir sí o no, o si algo está o no está, o si el outcome de esa variable, por ejemplo, es verde, azul o rojo, o si es un gato o un perro. Ya son, digamos, segmentaciones diferentes y aquí podemos hacer predicciones de tipo un poco más orientadas hacia procesos no necesariamente corporativos, sino también de salud. Entonces, por ejemplo, hablamos de predecir con cierta información que se categoriza adecuadamente con unas variables, predecir el resultado de diagnóstico de un paciente en un hospital. Y ese diagnóstico puede ser grave o no grave o de alta, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, les voy a ir contando un poco más de esos ejemplos y cómo se implementan, pero para que vayamos haciendo las diferencias de lo que es Machine Learning. Después del Machine Learning viene el Deep Learning, que también toma mucha relevancia y no es posible hablar de implementaciones completas sin entenderlo a nivel general. El Deep Learning es ya un subconjunto de aprendizaje donde los algoritmos se comportan o emulan las redes neuronales que tienen nuestros cerebros, ¿cierto?
siendo capas de redes neuronales apiladas que ya son capaces de hacer procesamientos mucho más complejos de los que hacía el Machine Learning. De hecho, las redes neuronales tienen modelos que resuelven tareas que los modelos de Machine Learning que mencionábamos difícilmente o nunca podrían resolver. Y gracias al Deep Learning son que tenemos los avances un poco más avanzados y más de renombre. Los chatbots, los autos que se pueden manejar sin conductor, los sistemas de recomendación que utilizan Netflix y estas plataformas de streaming, el reconocimiento facial de los celulares, eh, el, los chatbots, digamos los voice bots, los asistentes de Alexa, Siri, que son capaces de reconocer la voz humana. Todo eso son modelos de deep learning embebidos pues en interfaces que son capaces de hacer lo mismo que hace el machine learning, pero con cantidades de datos mucho más grandes, muchas veces también con datos no estructurados, imágenes, voz, texto, y hacer predicciones, ya sea de regresión o de clasificación, sobre esos datos para una aplicación independientemente de lo que sea, ¿cierto? Como los ejemplos que les mencionaba. En general, el deep learning es mejor para manejar el big data o cuando tenemos agrupaciones de datos muy grandes, millones y millones de filas, que el machine learning. Hay unos modelos de machine learning que, si bien son muy buenos para tareas más simples, cuando le empiezas a agregar muchísima información, más de millones, se saturan y empiezan a caer en tipos de errores. Entonces es bastante importante dentro de inteligencia artificial diferenciar de matching y deep learning y cuándo se aplica uno, cuándo se aplica otro, ¿cierto? Porque eso nos va a dar las bases para cuando yo en la empresa quiera decir, hombre, acá hay un proceso que está sujeto a que lo transformemos digitalmente y podemos aplicar temas de inteligencia artificial. Así yo sea, digamos, gerente y no esté en el lado técnico, es muy importante tener estas bases para poder que ese proceso nos salga correctamente. Y hay otros conceptos este, digamos, es el reinforcement learning. Este es un poco más abstracto de entender, pero en sí son algoritmos que lo que se basan su aprendizaje en prueba y error. Y digamos, esa prueba y error está guiada por unas recompensas o una forma de hacerlo bien. Este tipo de modelos no son tan comunes en aplicaciones empresariales, digamos, como en empresas del día a día, de actividades por decirlo así, comunes, sino que se pueden encontrar más en robótica, ¿cierto? Un robot, por ejemplo, aprende a caminar con modelos de reinforcement learning, en donde pues, cada vez que él camina y se cae, va a aprender que caerse es una, digamos, una acción que nos lleva a una recompensa y va a programarse para hacer un paso mejor para que eso se evite. Estas aplicaciones las podemos ver ya en empresas de manufactura, en donde hay, digamos, este tipo, incluso estas grafiquitas, brazos robóticos, que son capaces de hacer producción por sí mismas y que de hecho vemos desde años atrás, sino que, de nuevo, el procesamiento y la mejora en equipos de cómputo han hecho de que sean accesibles ya no solamente para grandes corporaciones, sino para la pequeña y mediana empresa. Listo, déjenme pasar acá. Entonces, en el webinar pasado nosotros veíamos esta información que me gustaba mucho para hablar de inteligencia de negocios. Lo presentaba un compañero, pero la uso también en esta ocasión para resumir esta información de conceptos básicos de inteligencia artificial, de por qué es importante usarla, de por qué debe ir acompañado de un proceso integral de adecuadas arquitecturas, estructuras de datos. Y es que la inteligencia artificial se pone como un paso más allá del BI tradicional o de la inteligencia de negocios tradicional. Y las aplicaciones en empresas más comunes que empezamos a ver en los últimos años y que de hecho nosotros como empresa hemos hecho más, van hacia este lado, es darle ese extra o ese poder extra que antes la inteligencia de negocios no podía hacer por sí sola. Entonces, por ejemplo, tenemos unos datos agregados, ¿cierto? Ya sea pues estructurados o semiestructurados, no muy ordenados, que representan estas cifras, 39 grados, 33 y comorbilidades. Esos datos, cuando ya empezamos a transformarlos y empiezan a entrar en este proceso para creación de inteligencia de negocios e inteligencia artificial, los podemos volver información y podemos identificar que hacen referencia a temperatura y a datos de un paciente, como la edad y como si presenta o no ciertas enfermedades genéticas o ya que hacen difícil el movimiento u otras condiciones. Esa información con herramientas de inteligencia de negocios nos genera un conocimiento descriptivo, es decir, nos describe un sistema que en este caso es el de un paciente
y nos dice, venga, esto puede ser un equivalente a un cuadro infeccioso, ¿sí? Pero ya cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, ya sea modelos de machine learning o deep learning, podemos hacer un conocimiento no solamente descriptivo, sino predictivo y prescriptivo. Predictivo entendiéndose como la predicción de lo que puede significar esa información que tenemos, y prescriptivo es qué podemos hacer nosotros con esa información para alterar el resultado de la misma si es necesario. Y siguiendo este ejemplo, esto nos podría indicar, o un modelo de Machine Learning lo podríamos completar con más información del paciente para que nos haga una predicción del diagnóstico, ¿cierto? Entonces podríamos mostrarles al modelo que implementemos, habiendo tenido unas estructuras de datos adecuadas, eh, ciertas enfermedades que pueden ser responsables de causar cuadros infecciosos. Y de acuerdo a eso, esa información que se le mostró de pacientes y años anteriores, ingresa este nuevo paciente y el modelo sería capaz ya de predecir cuál es ese diagnóstico, ¿cierto? Siempre tomándolo como una ayuda al diagnóstico en este ejemplo. No es que, y hay diversas aplicaciones en medicinas, no es que, digamos, esto va a reemplazar un trabajo, sino que va a apoyar un trabajo que ya hace un especialista, un experto en el tema. Y con esa información de predicción, pues apoya el diagnóstico y ya el especialista puede hacer una prescripción para tener un resultado del paciente óptimo, ¿cierto? Entonces, bueno, puede ser una infección causada por esta enfermedad, conocimiento que nos arroja el modelo y lo que yo veo también como experto, tomamos una decisión informada y hacemos un tratamiento para que el resultado sea ideal. Así como pasa con medicina y el tema de la salud, esto puede pasar con procesos organizacionales de cualquier empresa que todos, digamos, todos como empresa tenemos. Por ejemplo, el tema de ventas, ya sea que yo venda productos o servicios que sean de consumo masivo o para un nicho muy específico, yo siempre voy a tener la oportunidad de tener datos agregados históricos de cómo se ejecutan esas ventas y voy a tener la posibilidad de, con prácticas de inteligencia de negocios, crear lo que es el conocimiento descriptivo del sistema, por ejemplo, en mis ventas, qué departamento vende más o quién es el vendedor que vende más, cuál es el producto o servicio que se vende más, cuál es nuestro tipo de cliente, sector demográfico, etc. Pero ya con inteligencia artificial podemos empezar a aplicar y decir, venga, ya no solamente hagamos una predicción del sistema de ventas, sino que, perdón, hagamos una descripción del sistema de ventas, sino que hagamos una predicción del mismo y veamos si con estas variables que tenemos, en 1 o 2 años o en términos de meses, estamos vendiendo lo mismo, estamos vendiendo más, estamos vendiendo menos, y que eso sea un soporte a la decisión de los expertos que están en esa área, ¿cierto? En la misma analogía puede pasar a finanzas, digamos, con flujos de caja, para predecir ya no solamente, digamos, las ventas y su ingreso, sino también los gastos asociados. Puede pasar con inventarios y puede pasar con incluso el recurso humano, la productividad del mismo o la deserción del mismo. Entonces, aquí pueden ver que la inteligencia artificial lo que busca en estas medidas y hablando pues en este concepto inicial y como las implementaciones que más están dando en las empresas, puede ser ese motor que impulsa a la inteligencia de negocios a dar un poco más, ¿cierto? Y a ayudar a que ese proceso se optimice haciendo una previsión futura de cómo se comporta el sistema. Nosotros como empresa, como tal, dentro de estos procesos hemos hecho varias cosas muy interesantes y que me gustaría compartirles a grosso modo para que, digamos, se vayan o base para ustedes tomar decisiones y decir qué bacano implementar algo así en nuestra empresa, en alguno de nuestros procesos. Hemos sido capaces de tomar informaciones de pacientes precisamente en un hospital y ser capaces precisamente de predecir diagnósticos y apoyar esa ejecución del especialista o del médico que está a cargo. También hemos sido capaces, hablando del mismo sector salud, de tomar información de pacientes, pero ya específicamente de oftalmología, pacientes de la retina, y basado en información pasada y en estos modelos, especialmente de Deep Learning, predecir si esa paciente puede sufrir de un cuadro de enfermedad de retina y apoyar el diagnóstico del especialista para que, digamos, sea una decisión informada y tenga como otra cabeza pensando, ¿cierto? Que es el objetivo final de la inteligencia artificial.
También sacándonos ya del sector salud, hemos tenido proyectos, hemos tenido implementaciones donde tomamos campañas de marketing y teniendo el performance de las campañas de marketing con diferentes variables, podemos ya predecir cómo le iría una nueva campaña de marketing, una campaña de, digamos, de advertising, sabiendo todo lo que tiene la compañía y apoyar un poco la decisión de decir cómo debería ser la nueva segmentación, el nuevo perfil demográfico, el producto que deberían publicitar y demás. También en ese mismo rango de marketing y ventas, hemos tomado consultorías o ejemplos donde tomamos la variable de ventas, el producto o servicio, y hacemos lo mismo. Generamos toda la infraestructura para hacer análisis descriptivo, pero inmediatamente después, o digamos, para añadirle poder a esa reportería, a esa inteligencia de negocios, añadimos modelos de inteligencia artificial para hacer predicciones de variables de ventas. También lo hemos hecho con niveles de inventarios y lo hemos hecho para nichos o, digamos, industrias más específicas. Por ejemplo, en el real estate o propiedad raíz, hemos visto cómo se ha podido predecir con modelos que estructuran unas cantidades de datos muy grandes y, digamos, ahorita hablamos de cómo hacer esas implementaciones. eh, la capacidad de predecir propiedades que son susceptibles a compra y venta para hacer una ganancia mayor respecto, digamos, a las millones de propiedades que puede haber en un estado. O incluso hemos llegado a predecir los precios de las mismas para que acompañado de esa susceptibilidad, digamos, el empresario o dueño de esta empresa de real estate pueda hacer una mejor segmentación y pueda hacer un mejor mercadeo de qué propiedades apuntar, ¿sí? Entonces, esas son un poco las aplicaciones que hemos hecho, hablando de datos estructurados y digamos como esa continuación de lo que es inteligencia de negocios, de cómo la inteligencia artificial puede ser esa continuación de lo que es inteligencia de negocios. Pero hay otro rubro que también es ir un paso más allá del BI y no necesariamente va por la misma rama de reportes o datos estructurados, sino que ya se separa un poco y va hacia la rama de datos no estructurados, ¿sí? Recordemos que los datos estructurados son aquellos que, digamos, puedo organizar en variables o en tablas, o generalmente están en bases de datos, y los no estructurados son aquellos que conforman otros tipos de información como lo son imágenes, video o audio, ¿cierto? Dentro de esta rama de la inteligencia artificial ya se desglosa principalmente lo que es deep learning, lo que eran redes neuronales, dos grandes frentes o dos grandes aplicaciones que hoy en día muchas empresas también empezamos a aplicar, o empresas como nosotros llevamos a otras empresas para que las apliquen y mejoren ciertos procesos. Este tema de deep learning aplicado a multimedia, ¿cierto? Al lenguaje o a imágenes, se puede llamar, el de imágenes se llama visión por computador o computer vision, y el de lenguaje se llama Natural Language Processing o procesamiento del lenguaje natural. Vemos que en la visión por computadora, así como la inteligencia artificial, veíamos al principio que lo que busca es enseñarle a una máquina a pensar como un humano, la visión por computadora lo que busca es enseñarle a la máquina a ver como un humano. Y asimismo, el procesamiento del lenguaje natural lo que busca es a que entienda como un ser humano, lenguaje escrito o en audio, ¿sí? Y estas aplicaciones ya digamos, han sobresalido, porque a diferencia de las otras que son, digamos, un complemento a la inteligencia de negocios y más del día a día, estas sobresalen porque ayudan a que un proceso se automatice completamente. Entonces, por ejemplo, si ustedes en sus empresas tienen un control de acceso o tienen que tener un control de acceso para visitantes en algún recinto cerrado, pueden instalar cámaras que hacen reconocimiento facial para que esa persona pueda ingresar. O si ustedes, por el contrario, tienen un gran componente de servicio al cliente o incluso de servicio a los empleados, de cara a los empleados, y necesitan a alguien que constantemente esté respondiendo preguntas o añadiendo información, se pueden crear los chatbots, ¿cierto? O voice bots. Y ya estos dos componentes, esos son dos ejemplos, pero si ustedes ven, uno puede ya imaginar un montón de aplicaciones que tiene el poder aplicar lenguaje o visión por computadora para automatizar procesos corporativos. Así como les da unos ejemplos de nosotros qué hemos hecho en inteligencia artificial en esa evolución de la inteligencia de negocios, acá también me gustaría darle otros ejemplos de qué hemos hecho en lo que es deep learning aplicando visión por computadora y procesamiento del lenguaje natural, porque también nos da unas ideas, unas bases de
qué de lo que hablan ahí yo puedo aplicar en mi empresa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo ahorita, nosotros también hemos detectado personas, objetos no deseados, pues digamos, cualquier objeto puede ser literal detectado en estas tecnologías y lo hacemos en tiempo real a través de cámaras de live streaming para que se lance una alerta o un aviso de que ese objeto no debería estar ahí, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, una bicicleta en un lugar que no puede parquear, entonces se puede programar el algoritmo y que esa señal envíe a alguien para que pues tome la medida necesaria. Esto lo hemos hecho específicamente en aeropuertos para evitar que ciertos objetos o personas estén en bandas transportadoras. Por otro lado, también hemos tenido modelos en donde reconocemos ya no son personas sino manzanas para detectar su estado de madurez y también ayudar a un proceso robótico, que ahí, digamos, nos aliamos con otra compañía para hacer cosecha, optimizando mucho los conteos, la pérdida de la fruta como tal y la hora de recogida y el recurso humano que se destinaba, que ahora ya puede hacer, digamos, una tarea que añada más valor a la empresa, como es vender más, ¿sí? También hemos hecho y estamos en implementaciones de reconocer texto en facturas. Entonces, aquí utilizamos visión por computadora para reconocer texto y añadimos modelos para reconocer no solamente, digamos, el texto que llega con visión de computadora, sino entender realmente el texto. Y entendiendo el texto, ser capaces de mandar esa información a bases de datos sin tener, digamos, un procesamiento, una intervención humana. Entonces, una persona que se pasaba transcribiendo facturas todo el día, pues puede automatizar el proceso y pasar a hacer algo que sea más productivo, ¿cierto? Todas estas implementaciones lo que buscan es eso, automatizar el proceso y hacer un mejor uso del recurso humano, que las actividades que son repetitivas puedan ser, digamos, hechas en menor tiempo y no dispuestas por personal para que esa persona o ese personal pueda hacer acciones de mayor valor. Y hemos hecho otras implementaciones muy interesantes que más adelante les vamos a ir compartiendo. Al final, pues ponemos nuestras redes sociales por si quieren hablar conmigo, con nosotros. Siempre va a estar muy, muy bienvenido el tema. Ya por fuera de lo que hemos hecho nosotros y de las aplicaciones de DB Machine Learning dentro de lo que es inteligencia artificial, también tenemos de que empresas a nivel mundial y pues basados en este mismo estudio que ejecutó IBM, aplican procesos de transformación digital, aplican estas tecnologías para mejorar diferentes áreas. Y aquí vemos cómo el Machine Learning y el Deep Learning se aplican a áreas diferentes de empresas de todo tipo, siendo, digamos, como las más relevantes, las que son operaciones de tecnologías de la información, pues los chatbots, cualquier apoyo o ayuda que tengamos en digitalización de procesos, gestión documental. También tenemos optimización de redes, optimización de tráfico. Acá, digamos, hay una rama muy amplia donde se puede ver y vemos que es como las implementaciones que a nivel mundial más se han hecho en términos de inteligencia artificial con estos dos modelos. Pero también vemos cómo aplican algunos de los ejemplos que yo mencionaba, como el Sales Forecasting o lo que es en sí manejar y clasificar datos, es decir, darle ese poder adicional a la inteligencia de negocios. Y ya vemos otros procesos nuevos o áreas nuevas donde se puede aplicar, como es, por ejemplo, mantenimiento preventivo, tratar de predecir según el conocimiento de una máquina cuándo esta puede fallar, o también la seguridad y la integridad de los datos y todos los componentes digitales en una empresa a través de la RPA o automatización de procesos robótica, ¿cierto? Que ese es un tema, digamos, que se aleja un poquito de Machine y Deep Learning, se puede usar para aplicarlo, pero digamos es una rama en sí, de esas no vamos a profundizar mucho. Y en cuanto a industria, en cuanto a áreas, pues ya vieron que principalmente las áreas de tecnología las implementan, pero también implementan inteligencia artificial, producción, planeación, recursos humanos, ventas, finanzas. Entonces, digamos, ahí nos hace énfasis a que cada vez es más relevante. Y este otro estudio que también lo hizo Tech Republic ya nos habla es de las industrias, que tanta integración o implementación de inteligencia artificial hay por industria. Este también se hizo a modo de encuesta con líderes de negocio. Esta sí fue específicamente en Norteamérica. Y aquí vemos en barrita azul y en barra naranja
que son, digamos, los indicadores de que o ya tienen una práctica madura de inteligencia artificial o lo están evaluando y lo quieren implementar. Y son como las dos barras que nos dicen en qué industria se está moviendo más. Y vemos que de entrada, vemos de por sí lo que tenga que ver con tecnología, pues al ya estar inmersos en esta rama de la ciencia, pues implementar inteligencia artificial se vuelve un poco más natural. Pero también tenemos mucho los servicios financieros, no solamente departamento financiero, sino ya empresas de finanzas como tal. Y lo que más se usa hoy en día es la detección de fraude con inteligencia artificial, ¿cierto? Las transacciones, identificar cuáles son fraudulentas y cuáles no para tomar acciones. Y detrás de eso hay una arquitectura y un mundo impresionante. De ahí podríamos estar hablando de healthcare o salud, que como vimos en los ejemplos que incluso nosotros hemos participado, hay bastante implementación. También hemos visto mucho visión por computadora aplicada a detección de cáncer en imágenes, que creo que es algo que ha salido mucho en noticias y puede ser un poco más común para todos nosotros. Y así, digamos, la industria en sí muchas veces termina siendo indiferente de que cuáles aplican más o no inteligencia artificial. Si bien hay unas que van mandando más la parada y hay unos modelos que se generan o se crean específicamente para ellas, nosotros, independientemente de la industria que estemos, podemos hacer provecho de estas tecnologías. Listo. Ahora sí, la última sección, ¿cómo implementamos inteligencia artificial? Hemos hablado de las bases, de que tiene que ser un proceso, digamos, acompañado estratégicamente de todo lo que son arquitecturas y sistemas de datos. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo empezamos a hacer esto realidad? Y pues primero, lo que yo hablaba desde el inicio. Si yo como empresa estoy pensando en que la inteligencia artificial podría ser genial para la misma, podría ser genial para mis procesos, debo tener asegurados unos componentes, idealmente, ¿cierto? Hay empresas que empiezan, digamos, paralelamente, pero no es lo ideal. El deber ser es hacer, digamos, primero estos componentes y luego hablar de inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, arquitecturas de datos apropiadas. Normalmente, los modelos de inteligencia artificial deben crear arquitecturas separadas de las bases de datos transaccionales, de los sistemas que utiliza la empresa para poder hacer el modelado y las pruebas sobre ello, para que no nos integremos o no pongamos en peligro la data pues, que está como tal almacenada y que la empresa utiliza en su día a día. En sí deberíamos contar primero con sistemas de inteligencia de negocios. Es decir, si yo no tengo reportes que me describan el sistema, ¿cierto? Que hagan análisis descriptivo para que voy a hacer predicción, ¿cierto? Primero hacemos el paso básico y luego hacemos el avanzado. Pero esto también conlleva un dato muy importante y es la gobernanza de datos. Es decir, qué privacidad tienen nuestros datos, si tenemos datos de usuarios, si sí los podemos usar para hacer modelos, si podemos usarlos para hacer predicciones, si utilizamos datos de terceros, muchas veces habría que ya entrar, pedir permisos dentro de la legislación pues que se nos aplique y ya ahí se empieza a ver una ramificación más larga, ¿cierto? O digamos más compleja, que no es solamente bajo un modelo y le empiezo a decir a alguien que lo aplique, sino que tiene esta serie de, digamos, condiciones. Lo otro es que nuestro personal esté capacitado. Aquí pecamos mucho, ahorita lo vemos en el siguiente slide, nosotros como latinoamericanos, al entender los roles que se necesitan para hacer implementaciones en inteligencia artificial, digo pecamos porque ahí siempre suponemos que es una persona que yo le doy esa tarea y él lo hace, pero no, es bastante más complejo. Y incluso si vamos a hacer outsourcing, es decir, si como empresa queremos hacer estas implementaciones y contratamos una agencia, alguien especializado, es importante tener todos estos conceptos claros para poder alinearme con esa agencia y que el objetivo se alcance. Y hablando de objetivos, ese sería el último. No implementar inteligencia artificial por implementarla o porque veamos modelos muy chéveres, sino que realmente yo tenga en mi empresa un proceso que esté sujeto a que sea mejorada con inteligencia artificial. Por ejemplo, el de las facturas. A que si tengo unas personas leyendo facturas todo el día es un proceso repetitivo, pues obviamente aquí hay una oportunidad de mejora, pero tenemos que empezar a ir por ese camino de democratizar y alfabetizar a nuestra organización para hacerlo bien. Y esta grafiquita representa, digamos, como estos mismos puntos, también va muy alineado con lo que nosotros hacemos en nuestro día a día y pues, digamos, fue muy chévere ver que vamos como en el mismo sentido y son los challenges o, digamos, las dificultades que han tenido esas empresas entrevistadas para implementar inteligencia artificial. Y son la privacidad, que la inteligencia artificial sea comprensible para todos en la compañía,
que todos tengan los skills, que se entienda y se ejecute bien el ciclo de desarrollo, que se entiendan los costos de adopción, o sea, digamos todo esto que hemos identificado acá. Y hay este que es muy importante, que la data no esté lista. Entonces, pues si no tengo mis arquitecturas bien hechas, pues va a ser una pérdida de tiempo y muchas veces de recursos y vamos a quedar en esa estadística inicial que veíamos donde no se brindaba, no se les sacaba el valor adecuado. Siguiendo como de esa base, ¿cómo implementamos la inteligencia artificial? Bueno, ya conocemos como esos requisitos, identificamos un objetivo de negocio y empezamos ya a aplicar una metodología que la podemos hacer internamente o la podemos hacer con outsourcing. Y esa metodología es la misma que nosotros como empresa usamos para inteligencia de negocios. Y es una metodología que se llama CRISDM, nació hace bastante tiempo, como en el año 96. Está ejecutada para minería de datos, pero ha ido evolucionando hacia lo que son modelos de Machine Learning y tiene estas fases, ¿cierto? Entonces, digamos, una vez yo cumplo los requisitos iniciales, que son entender conceptos de democratización, alfabetización, conceptos de inteligencia artificial e identificar puntos de mejora donde realmente la empresa pueda sacar provecho a estas tecnologías, es en ese proceso que se identificó implementar un proceso como este, ya sea con equipo interno o outsourcing, ¿cierto? Ese equipo va a tener que ejecutar estas etapas en donde vamos a entender el negocio, o sea, el problema que queremos resolver, en donde vamos a entender los datos, es decir, la estructura y la arquitectura de datos actuales que tiene la compañía para empezar a hacer esas implementaciones. Vamos a preparar esos datos para poder crear esos modelos que se necesitan y finalmente se va a modelar y evaluar para terminar con despliegues o tener esos modelos en producción, que aquí es un paso, digamos, todos son críticos, ¿cierto? Pero muchas empresas, muchas iniciativas se quedan acá porque se desconoce de este rol que hay aquí, ¿cierto? Y es muy, muy nuevo. Entonces, miren que en cada etapa, aquí yo puse en este slide unos requerimientos técnicos o unas personas que deberían estar ejecutándolo o guiándolo para que el proceso sea exitoso. Entonces, tenemos coordinadores o project managers, tenemos gerencias, equipos técnicos, digamos, como del proceso como tal, y equipo técnico ya de lo que es implementación en datos. Entonces, ingeniería de datos para hacer todo lo que es procesamiento, preparación, obviamente, para entender los datos, para crear las arquitecturas de datos que son, ya sea un warehouse, un lake, data mart. Eso podemos profundizar en otros webinars que sigamos haciendo. Arquitectos de nube, porque digamos, la tendencia cada vez más hacia desplegar y tener datos y software en la nube, ya digamos on-premise va adquiriendo cada vez más desventajas a medida que la nube es cada vez mayormente adoptada. Administradores de bases de datos, si tenemos pues digamos la necesidad de hacerlo. Todo eso para preparar los datos y entender, digamos, y armar la arquitectura para ahí sí empezar a modelar y construir lo que finalmente queremos que va a cumplir el objetivo de negocio. Entonces ya para cumplir el objetivo de negocio ya tenemos científicos de datos que preparan esos modelos de matching o deep learning para que nos cojan los datos que se prepararon y alcancen el objetivo específico, ya sea predecir una variable o clasificar una imagen o identificar texto, etcétera. Y el último paso, que es el despliegue, tiene digamos, este cargo que no le he podido encontrar un nombre adecuado en español, que es como el símil de DevOps, el de operaciones de desarrollo, pero en Machine Learning, pues sería como operaciones de Machine Learning, y es el encargado de desplegar o de poner estos modelos en producción. Y aquí es donde en la práctica nosotros hemos visto que se hacen los modelos, se evalúan súper chéveres, pero a la hora de desplegarlos, es decir, de que estén altamente disponibles, accesibles y que no se caigan, es decir, que sean elásticos y que se comporten bien con los usuarios, ahí es donde hay una gran brecha y es porque este rol literal hay muy pocas personas formándose en él. Y son roles capaces de tomar esos modelos, ponerlos en contenedores o ponerlos en las estructuras de software necesarios para que se embeban en una interfaz web o en una aplicación móvil, por ejemplo, y lo podamos usar como empresas. Entonces, siguiendo el ejemplo de la lectura de facturas automática, puedo crear un modelo muy bueno que funcione en mi computador, pero la idea es que eso pueda, digamos, estar embebido en un celular para que la persona lo escanee y el proceso sea automático. Entonces, hacer ese despliegue es bastante complejo. Entonces, como ven, implementar la inteligencia artificial requiere un ciclo,
de conciencia y requiere, digamos, una planeación estratégica que permita que ese ciclo se ejecute. Y adicional al recurso, pues vamos a necesitar una serie de herramientas que aquí pongo algunas en el enorme mundo que hay de esto, pero esas herramientas van a implicar unos costos o van a implicar, digamos, una dedicación no solamente para manejar el recurso, sino para entender la misma y para que el equipo se forme en ellas. Entonces tenemos herramientas para toda esa primera sección de preparación de datos, donde van a estar más los ingenieros y los administradores de bases de datos. Tenemos herramientas para modelado, digamos que principalmente van comandadas por Python, aunque hay otros lenguajes que se utilizan mucho para inteligencia artificial como son C++, modelos de nube ya para empezar a tener esos códigos, esos modelos, empezar a ejecutarlos y otras herramientas de despliegue para poder hacer que esos modelos se hagan realidad, ¿sí? Entonces, digamos, en uno de los ejemplos, unas aplicaciones que nosotros hemos hecho, se preparan, se crean las ETL, se consumen las fuentes de datos, esas fuentes de datos se almacenan en data warehouses o se separan ya, digamos, en bases de datos especializadas. A partir de ahí se crean nuevas conexiones que lleven la data procesada para crear modelos y sobre estos modelos, una vez se evalúan y dan, digamos, un resultado apropiado, ya pasan a ser desplegados con diferentes tecnologías. Nosotros, por ejemplo, particularmente usamos mucho Docker o, digamos, containerizamos todo y incluso los servicios de inteligencia artificial, los modelos, los desplegamos como containers y se leen ellos mismos como APIs, digamos, para que un software o un dispositivo las pueda consumir o los pueda usar. Entonces, implementar IA requiere un esfuerzo en recursos, en herramientas, un esfuerzo en planeación estratégica para que eso vaya en un plan de arquitectura de datos. Sin embargo, eso no nos debe, digamos, como desalentar. Hay formas para empezar, si somos una empresa pequeña o si somos una empresa, digamos, que no ha tenido un recurso destinado hacia eso, no ha tenido un presupuesto como tal, hay herramientas que pueden crear pruebas de concepto o hay organizaciones que pueden ayudar a crear pruebas de concepto. Nosotros incluso lo hemos hecho. Y esas herramientas, pues no voy a adentrarme en unas porque ya se nos va acabando el tiempo, pero son herramientas que nos ayudan a través de la nube a crear ejemplos de modelos, teniendo modelos de pago en donde pago por uso, entonces no tenemos que desplegar grandes arquitecturas y donde uno puede validar si realmente la información, el diagnóstico y los datos que yo tengo en mi empresa, ese proceso que quiero mejorar, si realmente le aplica una solución en inteligencia artificial, ¿cierto? Aquí tenemos, esta es muy buena de Google, Teachable Machine. Eso sirve para enseñar a un modelo a ver ciertas cosas, a predecir sobre visión por computadora, o predecir sobre lenguaje, incluso sobre audio. Es muy, muy fácil de usar y es bastante interesante para que exploren ese tipo de cosas. Está GPT-3, que es, digamos, un modelo abierto para, por suscripción para lenguaje conversacional, generar chatbots que tienen mucha potencia, ¿cierto? Ya se van mucho más allá de esas convenciones, si esto y si aquello. Están todos los servicios de nube de Amazon, también de Google, especial Dialogflow, se utiliza mucho para crear chatbots. Y este Prophet, por ejemplo, se utiliza para hacer predicciones de series de tiempo, ventas, inventarios, y este lo organiza, este lo creó Facebook o el departamento de Facebook de inteligencia artificial. Entonces, si bien es un reto implementar inteligencia artificial y ven que hay un montón de pasos y que una empresa debería, digamos, como tomar el camino completo, se pueden hacer, digamos, ciertas pruebas de concepto, se pueden utilizar herramientas disponibles para hacer una evaluación más concienzuda de si eso aplica o no para nuestras empresas. Y obviamente siempre se puede apoyar uno en outsourcing o en agencias especializadas que ayuden a diagnosticar y hacer esa evaluación de requerimientos de inteligencia artificial. Y, y ya, creo que esto ya lo mencioné en el slide anterior. Esto, digamos, es como el paso a paso de cómo se implementa finalmente la inteligencia artificial, sea outsourcing o no. Es, identificamos necesidades y los objetivos de esas necesidades, hacemos un diagnóstico, es decir, cómo está nuestra madurez en datos. A partir de allí, hacemos una implementación o hacemos la propuesta de implementación de inteligencia artificial y si nuestro diagnóstico nos da una madurez baja,
hacemos implementación también de inteligencia de negocios o de arquitectura de datos que permitan que esa inteligencia artificial se aplique bien. Superamos la adaptación organizacional, que esto es difícil. Digamos, el tema cultural, el saber de lo que se necesita, los recursos, los costos, es una barrera a superar, porque pues por ahí les decía yo hace un momento que pecábamos mucho en la región. Uno ve cargos que ofrecen empresas para científicos de datos donde tienen que hacer lo de 5 roles por salarios muy pequeños. Entonces, hay un tema cultural bastante complejo de superar, pero que pues ahí vamos, ¿cierto? Y cada vez hay más empresas que hacen implementaciones efectivas de inteligencia artificial e inteligencia de negocios. Y finalmente, generar los resultados, ¿cierto? Que esos resultados y verdaderamente yo cómo puedo, en cuánto tiempo y cuánto me puede costar a modo de resumen empezar a hacer estas implementaciones de inteligencia artificial en mi empresa. Nosotros, basado en la experiencia que tenemos, podemos ver que empresas pequeñas de 5 a 20 empleados en Norteamérica, con unos niveles de datos que algunas sí llegan a hablar ya de Big Data, es decir, millones de registros, ¿cierto? Que no nos caben en Excel, millones, cientos de millones, puede tomar entre 1 y 2 años, ¿cierto? Dependiendo de qué tantas estructuras de inteligencia de negocios tengan ya montadas y qué tanta madurez en datos se tenga. Pero eso es, digamos, como un tiempo adecuado y promedio al que uno puede hablar. Ya empresas más grandes, un solo proceso se puede llevar 2 años, ¿cierto? Tenemos acá una empresa muy interesante en Colombia donde 2, 3 procesos de una empresa bastante grande se pueden llevar poco más de los 2 años. Entonces, eso es un tema a largo plazo. Como veíamos en uno de los slides, no es un tema que sea del ratico, sino un tema que se tiene que ver como un proceso más de la empresa y se tiene que empezar a adoptar. En cuanto a costo, pues obviamente depende mucho del tipo de empresa. Para la empresa tradicional, entre un 8 y 15% de las ventas anuales destinado a transformación digital, por encima o por aparte de los roles que sean necesarios contratar, sería como lo ideal para empezar a hacer implementaciones de diversos tipos, ¿cierto? Dependiendo de nuevo de la madurez. Pero ese porcentaje crece si es una startup de base tecnológica. Hay startups que su core de negocio como tal es netamente un modelo de inteligencia artificial. Entonces ese costo ya no es 8-15, sino 50-75%. Entonces ya varía muchísimo. Y ya esta gráfica acá, que también la mostramos en inteligencia de negocios, es una gráfica que nos muestra como el crecimiento de las empresas y cómo vamos pasando por fase. Y al igual que en inteligencia de negocios, aplica para la inteligencia artificial, porque a medida que crece la empresa, pues más necesidades, más procesos, más puntos de inflexión podemos tener para aplicar inteligencia artificial, ¿cierto? Independientemente del tamaño, se puede aplicar distintas soluciones como las que hemos visto aquí en este webinar de ejemplo. Y ya con eso terminamos. Esto es un tema bastante denso que uno quisiera tener, digamos, más tiempo y una serie de webinars. Por eso tenemos esta iniciativa de que sean varios webinars orientados todos hacia datos, implementaciones de inteligencia artificial, inteligencia de negocios, que esperamos que nos acompañen. Pero realmente espero y espera la empresa que la información que les estamos compartiendo acá sea de su agrado y obviamente más importante de su uso, ¿cierto? De su provecho. Y creo que es finalmente lo más necesario. Y ya, Kevin, hay preguntas. Muchas gracias, Andrés. Yo creo que sí vamos a habilitar un espacio corto de preguntas para los temas que hayan quedado pendientes o que quieran puntualizar de este webinar. De antemano, agradecerles a ustedes por estar atentos durante todo el espacio y a Andrés también por sintetizar un tema tan extenso en menos de 50 minutos. Creo que eso es un reto muy grande y bueno, creo que también la experiencia lo permite realizar. Entonces, me gustaría que en caso de que hayan dudas específicas o cosas que quieran puntualizar del espacio, las puedan dejar en el chat, por favor, y Andrés las va a estar respondiendo inmediatamente. Entonces, vamos a habilitar un espacio corto de preguntas. Tenemos dudas de pronto en el chat. Vamos a ver por acá.
Bueno, si no tienen dudas, creo que igual está bien. Nos pueden dejar también en el chat para saber que estuvieron como en toda la línea de la llamada, del espacio, del webinar. Dejar todo estuvo claro o también algún comentario, no necesariamente pues una duda, sino también un comentario frente al espacio que tuvimos en este momento o algo que deseen añadir, también sería de mucho provecho para nosotros también para poder retroalimentar y seguir trabajando en enviarles y crear contenido como este de valor para sus compañías. Nos gustaría igual si leer si hay algún comentario y si no, pues igual también como todo que nos puedan decir que todo estuvo claro. Ideal. Darle la invitación, si alguna de las herramientas o tecnologías que ahí se mencionaron son de su interés o quieren saber más al respecto, pues aquí están las redes sociales de nosotros como empresa y también la mía personal es Andrés Martiliano. Literal la pueden encontrar así, la voy a anotar acá, por si quieren que les comparta algún tipo de información o de herramienta o si están en algún proceso, con el mayor de los gustos les podemos ayudar. Muchas gracias, Santiago. Qué bueno que haya sido de provecho. Bueno, no siendo más, creo que hemos culminado justo en el tiempo indicado del espacio. Bueno, aquí también tenemos más comentarios de Santiago. Pablo también nos dice que gracias por el espacio, ya que nos prepara para lo que es una realidad que nos invade y debemos preparar a las organizaciones. Estuvo todo claro, gracias. Listo, entonces, de nuevo, muchas gracias por estar presentes en nuestro webinar, nuestro tercer webinar. Claro que sí, vamos a estarles enviando la grabación y adicionalmente también vamos a estar interactuando con ustedes